buenas tardes, mejor dicho. ¿Cómo andan? Miren que los Ah, dale, escucho profe. muy, muy bajo. Todo bien, profe. Bueno, buenas tardes. Espero que estén pasando un día no tan caluroso. Está pesadísimo el día hoy, pero bueno, nada. Finalizando la semana. Bueno, para comenzar, bueno, para aquellos que no estuvieron la última clase, habíamos hablado y si mal no recuerdo, creo que también en la página lo agregué, pero por las dudas después lo voy a chequear. Pero habíamos consensuado el segundo parcial el 22 del 11, ya que el próximo viernes, después del 22 del 11, que vendría a ser el 29, es la finalización de esta cursada. Entonces, bueno, la idea era ver quién tenía que rendir, quién no. Esperemos que no recurse ninguno y que a todos les vaya bien. Así tal vez la última clase la podemos aprovechar para hacer, no sé, repaso o primeros auxilios, RCP, llevar los muñecos, practicar, que a veces hacemos eso. En otras cursadas hemos hecho la última clase eso. Pero bueno, veremos los que estudian y los que se presentan, así planificamos la última clase. Pero recuerden que el parcial entonces es el 22 del 11. Nos quedan muy poquitas clases, entonces bueno, vamos a tratar de aprovechar lo máximo posible los temas. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? Bueno, no hay preguntas. Bueno, con respecto a las neumoconiosis, tengan en cuenta que, vieron que yo les comento a ustedes que creo que en una clase anterior le comentaba que yo veo a los pacientes como si fuera en tres televisores, ¿no? En uno como clínico, en otro como médico del trabajo y en el tercero, que es la última etapa de la vida de... A ver, esperen que me pongo la cámara porque no puse la cámara. Yo les comentaba que uno ve al paciente, o es por lo menos como lo veo yo, como una especie de pantalla con tres monitores, uno como clínico en el primer televisor, en el segundo lo veo como médico del trabajo y después como geriatra lo veo después de los 60, 65 años. Y le puedo garantizar que estas patologías que son las neumoconiosis, como ustedes verán, las neumo están hablando de patologías respiratorias. Y constantemente estamos hablando de que una de las cosas que tenemos que valorar y que uno siempre vuelve con lo mismo, el relevamiento general de riesgo de trabajo, el relevamiento de agente de riesgo y la medición de los contaminantes. Como cuando hablamos en la clase de toxicología, en la cual uno les decía que debemos investigar todos los productos, los líquidos, las hojas de seguridad y chequear todo, no solo los líquidos. Hay otros productos que también forman partículas y esas partículas están en el aire. Parece que antes, o no es que antes, como que no se le daba tanta importancia quizás a la ventilación. Y eso lo vemos y uno lo puede casi confirmar porque tuvo que llegar el COVID, ¿no? Tuvo que llegar el COVID para que se dieran cuenta lo mal que está, tanto en la parte de arquitectura o de ingeniería, que son los que planifican las estructuras, edilicias, etcétera. Nos tuvo que tocar el COVID para empezar a darnos cuenta, para muchos, no para mí, porque como yo les digo, vengo hinchando con la ventilación hace muchos años,
Pero tuvo que venir el COVID para que muchísimas personas y médicos, directores de hospitales, etcétera, se dieran cuenta que los hospitales no eran funcionales y que no estábamos preparados para algo que se transmitiera a través del aire o que esté en el medio ambiente en el aire. Entonces ahí empezaron, y bueno, no tenemos equipos de presión positiva, no tenemos equipos de presión negativa. Y nos encontramos que teníamos ventanas, entonces bueno, abramos las ventanas, no, las ventanas estaban selladas. Entonces bueno, se empezaron a encontrar un montón de problemitas. Entonces esto, tanto como para lo que es riesgo biológico o cualquier otra partícula, nos damos cuenta que no se le presta tal vez muchas veces o no se les da mucha importancia a lo que es la contaminación del medio ambiente. Pensamos que solamente hay una contaminación cuando lo podemos ver, ¿no? Si vemos un humo, o si vemos partículas dando vuelta por el aire, ahí recién tomamos un poco de conciencia. O cuando no lo vemos, pero sabemos que se transmite por el aire, como nos pasó con el COVID. Entonces ahí empezamos un poco a pensar en las ventilaciones. Como yo les dije, yo veo a los trabajadores en una... Sí, Emanuel. Emanuel, levantaste la mano. ¿O no lo escucho yo? No, disculpe, profe, estoy en la calle, fue sin querer. Ah, bueno, bueno. Pensé que no te estaba escuchando y estabas hablando. Perdón. Lo que comentaba es que con respecto a estas patologías, vieron que yo les comento que yo hago geriatría y todos los días le puedo asegurar que veo alrededor de, atiendo 3 veces por semana, pero atiendo alrededor de 15 pacientes por día a veces, y de esos 15 pacientes por día generalmente tengo alguno que viene con algún problemita respiratorio, que ellos le llaman asma, le llaman EPOC. Asma es como una alergia que tienen y que le dificulta el aire, y el EPOC ya viene a ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y, y en el consultorio cuando vienen con estos problemitas me dicen, doctor, yo tengo asma, o vienen otros y me dicen, tengo EPOC, la sintomatología en uno y otro es muy similar. Eh, el que tiene, generalmente el que tiene asma es como una alergia, entonces hay momentos de su vida o momentos en ciertos meses del año en donde están más atacados, en donde se le cierran los pulmones y con broncodilatadores o corticoides se hace desinflamar el pulmón y abrir los bronquios y de esa manera poder respirar mejor. El, y hay otros que directamente ya no vienen con no me dicen tengo asma, sino me dicen, doctor, tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Que también la mayor parte de esos trabajadores fuman. O fumaba o, o sigue fumando ahora, ¿no? Por eso digo fumaba o fuma. Algunos dejaron de fumar, pero por más que dejaron de fumar, el daño en sus pulmones les quedó. Es decir, la cicatriz le quedó. Vieron cuando habíamos visto esos videos del aparato respiratorio en clases anteriores. ¿A qué voy con esto? Que esta gente cuando viene y pregunta y viene a atenderse ya de jubilado, como yo siempre les digo, da pena que patologías que pueden ser prevenidas por los médicos y también prevenidas por ustedes, no hacemos nada.
Entonces los servicios de higiene y seguridad, y ahí incluyo a los médicos y a ustedes, no están haciendo mucho, ¿no? Debido a que yo, como les dije, los agarro también de viejos, pacientes adultos mayores, se les dice ahora, en el cual tienen la patología respiratoria. Y bueno, ya ahora no podemos reclamarle a nadie, no le podemos reclamar a la RT, no le podemos reclamar a una empresa que no está. Y cuando a estos pacientes míos, que ya no son trabajadores, porque están jubilados, yo los atiendo por PAMI, una de las preguntas que yo le hago es, ¿de qué trabajaba o trabaja? La mayoría me dice, yo trabajaba en tal cosa. Después de decirme eso, la siguiente pregunta que le hago, según la profesión que me diga o el lugar donde trabajaba, le pregunto, ¿y usted cómo veía el aire? Y no, se veía, ¿sabe qué? Una de partícula, se veía todo el humo, se veía todo esto, los olores. Ah, ¿y alguna vez se le acercó un médico o alguien para explicarle algo? No, doctor, no, nunca nos acercó. ¿Y a usted le daban algún elemento de protección? ¿Le daban alguna máscara, un barbijo? No, doctor, y se ríen. Ahora fíjense que en este pequeño relato que yo les estoy dando a ustedes, estamos hablando de una realidad, la verdad, bastante penosa. Pero fíjense, como yo siempre les digo, cuando yo hago una recorrida, cuando voy a estudiar un puesto de trabajo, yo me nutro mucho del trabajador. Porque yo siempre digo, el que más sabe del puesto de trabajo es el trabajador. Si yo fuera a relevar, por más que soy médico del trabajo, soy especialista en higiene y seguridad, fuese a relevar los puestos de trabajo de ustedes, si alguno de ustedes tiene, bueno, la suerte de tener un trabajo, si yo voy a relevar el puesto de trabajo de ustedes, yo por más que lo miro, lo controlo, me quedo un rato filmando, etcétera, etcétera, la realidad es que a mí me sirve muchísimo lo que ustedes me dicen, de cómo se trabaja, de cómo está organizado, y la percepción de ustedes es muy útil en los informes, y es muy enriquecedor escuchar a los trabajadores. Por lo tanto, por eso les comentaba que yo al hacer geriatría los veo en el tercer televisor, como les decía, y esta gente, cuando yo les pregunto, ellos saben que están en un ambiente malo para el trabajo, que no es un lugar adecuado, etcétera, etcétera, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, ellos siguen trabajando y no hay nadie que le diga absolutamente nada. Entonces no tienen ninguna capacitación por el licenciado en higiene, ni tienen ningún tipo de capacitación por médicos del trabajo. Es triste. Y cuando los agarro yo, como les digo, pero nunca vio a nadie. No, doctor, usted es el primero que me pregunta. O a veces, algunos neumonólogos llegan a preguntarle, porque ellos a veces me dicen, usted es la segunda persona que me pregunta con qué trabajo, porque el neumonólogo me preguntó si yo trabajaba con algodón en las fábricas textiles, o había mucha polución, etcétera. Entonces vean cómo se va arrimando de vez en cuando el bochín. Pero recuerden que las neumoconiosis no es que ustedes vieron cuando hicieron las estadísticas de la superintendencia, no aparecen en primer lugar. Y ustedes dirán, ¿por qué no aparece en primer lugar? Porque yo les puedo asegurar que yo tengo más pacientes, yo en este momento debo tener 800 pacientes de PAMI, pero en el correr de mi vida, desde el año 97 que hago geriatría, han pasado por mi consultorio, yo creo, muchísimas, porque he tenido alrededor de 1000 pacientes por año. Desde el 97 ahora sumen. Y les puedo asegurar que tengo más pacientes con problemas respiratorios y de los pulmones, con cicatrices pulmonares, que con pacientes con hipoacusia, por ejemplo.
Y ustedes se preguntarán por qué entonces en la superintendencia. Y porque muchos de estos pacientes, como les decía, fuman. Entonces muchas veces no solo se potencia el trabajo con lo que ellos trabajan, con la patología, sino que también, ¿no? Sino que también está dado por el, ¿cómo se dice? Por el tabaco. Entonces, para hacer una breve introducción a lo que son las neumoconiosis, ¿eh? Tiene que ver, fíjense, esos ambientes, donde que estos ambientes no son nada raros, estos ambientes lo vemos en cualquier obra que nosotros pasemos o recorramos. Entonces, ¿qué es? Fíjense, ese ambiente lleno de polvillo es la inhalación de esos polvos inorgánicos existentes en el ambiente laboral. ¿Esto qué ocurre? ¿De un día para otro? No, generalmente en periodos prolongados. Y como les dije, pueden provocar diferentes tipos de enfermedades respiratorias. Entonces, estas neumoconiosis van a ser un grupo de enfermedades que se definen por la producción de tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito parenquimatoso de un polvo inorgánico cuya naturaleza puede ser de cualquier tipo, generando una afección permanente en el intersticio del pulmón. En otras palabras, todo esto que yo dije es una cicatriz en el pulmón, que lo he dicho y lo hemos repetido en otras clases. Recuerden el pulmón, que era un racimo de uvas, ¿se acuerdan? Y yo que les explicaba que cuando se inhala el polvo y se inflama, aumenta el tejido colágeno y forma una cicatriz. Y en donde hay una cicatriz no vamos a tener la uva. La uva es donde se respira. Y la cicatriz no respira. Entonces, por lo tanto, ustedes dense cuenta que cuanto menos uvitas tengo en el pulmón, menos va a respirar. Entonces, por más que yo le ponga a esta persona, una vez que le provoque este daño, porque inhala polvillo, y ese polvillo hace que se forme un tejido colágeno y que ocupe espacio en el pulmón, ¿qué va a hacer? Se va a formar, como les dije, una cicatriz en la piel, como en la piel, que es distinta, que no tiene pelitos, que no tiene glándulas sebáceas, es otro tejido. Si ustedes tienen una cicatriz, observen su cicatriz y van a ver que es un tejido distinto al resto de la piel. En el pulmón pasa lo mismo. Entonces, ¿qué creamos acá? Le creamos un daño al trabajador permanente. Entonces, estos trabajadores o estos pacientes, que son los que yo veo después en geriatría, por más que se compren el mejor tubo de oxígeno, la mejor máscara y le pongamos y le demos con todo el oxígeno, ¿qué vamos a lograr? Muy poco, porque el problema no está en la cantidad de oxígeno que le meta dentro del pulmón, sino que yo tengo que tener muchas uvitas. Si no tengo uvitas, por más que le ponga, lo lleve a una montaña, lo lleve a un río y que no haya aire, que haya aire puro y le ponga los tubos de oxígeno que yo quiera, no vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, recuerden esto que es muy importante. Por otro lado, lo que tiene estas neumoconiosis, como muchas patologías que vamos a ver en medicina del trabajo, estas patologías muchas veces no empiezan enseguida. Estamos expuestas a ellas y pueden pasar muchísimos años, como el cáncer, como lo dijimos en otra oportunidad. Pueden pasar 10 años. Entonces, tal vez ustedes no le den importancia porque ustedes van a ir saltando de laburo en laburo. No me garpa bien bueno, trabajo un año, después me voy para el otro lado. Pero recuerden que ustedes en ese año pudieron haber provocado un daño a los trabajadores. Y ese daño, como vamos a ver después, puede ser el asbesto. Y un año solo que se trabajó mal, esos meses que se trabajó mal, repercute de acá a 20 años y ese trabajador entra
con lo que se llama una patología en el pulmón. Ahora fíjense, en Estados Unidos, desde 1990 hasta 1999, la neumoconiosis, y esto es para que no pensemos que solamente pasa en Argentina, porque nosotros somos, no tenemos formación, ¿no? O no sabemos de higiene y seguridad, o no sabemos de medicina. O como decimos siempre, nos pasa a nosotros y al resto no. No. En Estados Unidos, fíjense, fue la causa contribuyente de más de 30.000 muertes. La tasa de mortalidad por esta causa anual y ajustada por edad fue para ese periodo de 13,2 por millón. En otro estudio, en México, se realizó un estudio de trabajadores entre el año 1994 y el 2004, y ahí se encontró 14.827 casos de neumoconiosis. Y fíjense que 14.262 casos fueron de incapacidad permanente. ¿Qué quiere decir incapacidad permanente? Que no pudieron después seguir trabajando. Los tuvieron que seguramente indemnizar y jubilar. Y después si nos vamos, fíjense, México, Estados Unidos, si nos vamos a pensar en qué lugares podría tener más afectación, fíjense que fueron los mineros, aquellos que hacen canteras y los obreros de la construcción. Entonces fíjense que generalmente ustedes el primer laburo que seguro van a conseguir cuando se reciban, la mayoría son las obras de construcción. Entonces están viendo que ya tenemos ahí, aparte de las caídas, de los traumatismos, de los suicidios que hay en la construcción, y de todas las patologías habidas y por haber, en una construcción tenemos los problemas respiratorios. Y ahí ustedes me van a decir, pero doctor, ahí la ventilación muchas veces es a los 4 vientos. Entonces, bueno, ahí tienen también un ejemplo, como a veces con ventilación a los 4 vientos, también estas patologías, por la cantidad de partículas que se provocan alrededor del trabajador, cuando ustedes vieron la primera foto, ¿no? Estaban con las moladoras y todo, y ese aire le venía contaminado en la cara. Entonces, pero también en los mineros, en las minas, en las canteras, donde obviamente está todo cerrado, no corre viento y cualquier movimiento de tierra, piedra o el solo hecho de ir caminando levanta polvillo y termina contaminando el pulmón. Entonces, para el año, en este caso, esto, a ver, ¿qué era? No, esto no. Entonces, por otro lado, las neumoconiosis, que son las enfermedades del pulmón, fíjense, ahí hay una pequeña lista de patologías que se las conoce con ese nombre. Acuérdense que todo lo que termina en is o isis es inflamación. Entonces, de estas patologías del pulmón tienen un nombre particular y también tienen un agente que lo provoca. Por ejemplo, el sílice provoca la famosa silicosis. El carbón, el sílice, provocan algo que se denomina, tanto el sílice junto con el carbón, porque muchas veces están juntos, provoca las neumoconiosis llamadas de los mineros de carbón. Después, por ejemplo, asbestosis, se denomina a la enfermedad, pero provocada por el amianto o el asbesto. La caolinosis por el caolín, talcosis por el talco, siderosis por el hierro, beriliosis por el berilio,
estaniosis por el estaño, y después hay otras neumoconiosis por metales duros como cobalto, tungsteno o titanio. Entonces fíjense que todas estos agentes provocan una inflamación y se le da en el pulmón y se le da un nombre característico. Pero todas ellas forman lo que se llaman las neumoconiosis. Son todos agentes que dañan el pulmón. En Argentina, en el año 2015, en abril de 2015 a marzo del 2017, se reportaron 1.502 patologías respiratorias. Se registraron de esas patologías respiratorias 34 trabajadores con neumoconiosis. Recuerden que no todas las patologías pueden estar dadas por... Hay otras causas, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, como dijimos antes, recuerden esto siempre, la susceptibilidad de los trabajadores. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de esto? ¿Quién es el más susceptible? Y esto porque a veces lo repito demasiado, porque generalmente el empleador, y a veces ustedes mismos, o a veces también los médicos, cometen este error de pensar que si una persona falta por X patología, es un chanta. Porque decimos, mira, hay 10 trabajadores, este siempre falta, siempre está con estornudos y con alergias en la piel, y los otros 9 que están expuestos a lo mismo, no le provoca a nadie y vienen a laburar. Y este falta. Obviamente es el susceptible, aquel que tiene los pulmones más delicados y que su piel es mucho más sensible. Ahora, ¿qué hacemos? En vez de saber detectar el susceptible, lo castigamos. Lo castigamos lo señalamos como el vago, el atorrante, etcétera, etcétera, y hasta también ayudamos a que los despidan. Entonces, fíjense que la probabilidad de contraer alguna enfermedad respiratoria va a tener, por un lado, que ver, como les dije, la magnitud de la exposición acumulada durante su vida laboral. También, como les dije, esto, como ven ahí en la foto, está rodeado de una contaminación ambiental. Pero recuerden que estos trabajadores también muchas veces, por falta de dinero, por falta de estar mal pagos, terminan haciendo, después de sus horas de trabajo, se arman su casita o van a hacer changuitas. ¿De qué? De lo mismo que ellos trabajan. Y vuelven a hacer lo mismo. Y recuerden esto, a estos trabajadores hay que capacitarlos bien. ¿Por qué? Porque en el trabajo donde ustedes están, tal vez tienen dinero y le ponen una máscara en ese lugar. Pero después él va sábado, domingo o fuera del trabajo a hacer changuitas y no utiliza ninguno de esos elementos de protección personal. Entonces hay que capacitar muy bien para que ese trabajador tenga digamos, en su cabeza, tenga que, ante tal trabajo, tal riesgo, y me tengo que cuidar de esta manera. Esté en el trabajo decente, como decimos, que tiene obra social y ART, o en el trabajo que no tiene nada, está en negro, o en las changuitas que me hago sábado, domingo o feriado. Recuerden esto, que hay que capacitarlos muy, muy bien para que ellos tengan una protección siempre que trabajan y en cualquier tipo de conducción. Entonces, recuerden, la probabilidad de contraer, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la exposición. Cuanto más años de exposición tiene, obviamente, mayor probabilidad de tener patología respiratoria. Por otro lado, tenemos que ver las características de ese agente etiológico, que podría ser el sílice, el carbón, el asbesto, etc. Y como les dije, hay una variabilidad biológica, esta susceptibilidad que solemos tener.
como, bueno, repitiendo, intensidad de exposición como factor determinante de riesgo y la dosis acumulada con el tiempo. Entonces, como condición de exposición tenemos aquellas condiciones del entorno laboral, espacios abiertos o si son espacios cerrados, qué sistema de control tienen instalado, si tienen una ventilación industrial, si tienen para humidificar el lugar, si hay un sistema de alarma como detectores de humo que ante la cantidad de partículas suena, si está señalizado, que también eso es importante, uno entra a un lugar y tiene que estar señalizado a qué productos o a qué sector o a qué riesgo nos vamos a encontrar. Después, otra de las cosas que ustedes van a también pedir, con aparatos calibrados, la concentración de partículas en el aire que se respira. También muchas veces van a tener que, en estas empresas que ustedes contratan, que por medio del microscopio pueden determinar el tamaño de las partículas. Esto también es importante, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el aparato respiratorio? Porque según si son más grandes o más chicas, las partículas van a quedar retenidas en el aparato respiratorio superior y va a ser más rápido o más fácil eliminarlas, y si son más chiquitas van a pasar derecho al pulmón. Y recuerden que la mayor parte de las patologías ocurren en el pulmón derecho, porque se acuerdan que el pulmón, el bronquio caía derecho, el pulmón derecho era recto, mientras que el bronquio del pulmón izquierdo daba como una curvita. Entonces muchas veces se quedaba ahí retenidas las partículas. Entonces, como dijimos, no solo es el tamaño, sino también la forma que tiene geométrica las partículas. Obviamente que sabiendo eso, que vamos a hacer la medición. Y esa medición, que es la concentración máxima permisible, ponderada en el tiempo, que son 8 horas, está dentro de la resolución que ustedes, bueno, conocen mejor que yo, que es la 295 del 2003. Recuerden que esa concentración, 8 horas diarias, durante 5 días a la semana, que suma 40 horas. Siempre que hablamos de esto, y uno también lo tendría que tener registrado, son si realmente trabaja esas 8 horas. Recuerden que muchos, por ganarse el mango o hacer horas extras, trabaja mucho más. ¿Se acuerda que lo dijimos el otro día cuando vimos lo de audición? La audición habla de 85 decibeles también en 8 horas de trabajo. Pero los organismos internacionales están diciendo, ¿y si trabaja menos horas o si trabaja más horas? ¿Y 85 ya provoca daño u 80? Entonces, todos estos temas están siempre en revisión y en estudio. Entonces recuerden que siempre que están trabajando con estos contaminantes en el aire, es importantísimo que ustedes conozcan cuáles son esos agentes de riesgo, recuerden la medición que tienen estos. Y dentro de esos contaminantes es importante tener en claro la clasificación, que ustedes eso lo tienen en las hojas de seguridad. En las hojas de seguridad, o sea, ustedes van a ver que dice concentración máxima permisible, tanto, etcétera, y después le van a decir en qué segmento o en qué clasificación del IARC se encuentra. El IARC es un instituto que estudia el cáncer y lo que hace es una sustancia, la estudia, no un momento, la sigue estudiando siempre, con animales, con ratitas, con conejos, etcétera, 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 pero durante muchísimos años no se queda quieta con
y va estudiando si esas sustancias que provocan a medida que van pasando los años en X humanos o personas, animales. Entonces, esas sustancias van a tener una clasificación. Y esa clasificación es muy importante, porque todo aquello que diga grupo 1 son cancerígenos. Y están en la resolución. Fíjense, todo lo que hace el IARC y que estudian, después se ve reflejado en una resolución argentina, que es la 81 del 2019, que es el listado de cancerígenos que ustedes van a tener que implementar en su empresa, que ya lo vimos en el RAR, ¿se acuerdan? Para aquellos que, para hacer un poquito de memoria. Vean por qué digo todo esto, porque nosotros empezamos el cuatrimestre hablando de ciertas cosas que tal vez ustedes en ese momento tal vez no entendían por qué yo les hablaba de tales cosas. Pero esas cosas yo siempre se las hablo porque a medida que vamos avanzando y aprendiendo un poquito más de las enfermedades, tenemos que ir a remontarnos a esas primeras clases y a esos relevamientos. Por eso es importantísimo los relevamientos y que los hagan bien. Porque recuerden, cualquier sustancia que esté en el puesto de trabajo y ustedes se la coman y no la vean y no se hayan comprometido en el laburo y justamente hay una o dos sustancias que están ahí en ese puesto de trabajo y que sean del grupo 1, recuerden, es un cáncer para esa persona. Entonces ustedes pasan y no lo ven. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese grupo 1, esas sustancias están reconocidas como cancerígenas y hay una evidencia suficiente que esa sustancia provoca cáncer en el hombre, en los humanos. Después se divide en grupo 2A y 2B. El grupo 2A, por eso ustedes vean que las sustancias se vienen estudiando desde antes y una sustancia puede ser del grupo 4, con los años pasar al grupo 3, con los años al grupo 2B, 2A, y tal vez dentro de 15 años se descubre que esa sustancia que yo venía estudiando hace mucho, encuentro que empieza a hacer efecto en el hombre. Por eso empecé la clase, ¿se acuerdan? Diciendo que muchas de estas patologías pasan después de aquí a 15, 20 años. Entonces, fíjense, el grupo 2A pueden ser probablemente cancerígenos para los humanos. Pero el 2A hay una evidencia limitada, es decir, que hay pocos casos. Entonces, como hay pocos casos que desde que esa sustancia provocó un cáncer, no sé, de riñón o de pulmón o de cerebro o de hígado, entonces como hay pocos casos, se lo toma como 2A. Y es como una alarmita, che, tengamos cuidado, sigamos estudiando esta sustancia, porque puede pasar en cualquier momento, si nos siguen pasando casos estadísticos de otras partes del mundo, puede ser que esa sustancia que hoy está como 2A, el año en 2025 la tengamos con el grupo 1 y en la resolución 81 del 2019, porque la van a tener que agregar. Mientras que el grupo 2B puede ser, una es probable y la otra es posiblemente puede provocar cáncer en los hombres. También hay una evidencia limitada en humanos y hay una evidencia insuficiente en animales. Mientras que en el 2A hay una evidencia que sí provoca cáncer en los animales. Recuerden, 2A, pregunta de examen puede ser esta. Entonces, recuerden, grupo 1, cancerígeno para los hombres. Grupo humano, ¿no? Grupo 2A, probablemente puede ser cancerígeno, porque hay pocos datos sobre humanos, pero sí hay suficientes datos en animales. El grupo 2B posiblemente puede provocar cáncer en los humanos. ¿Por qué? También porque hay una evidencia muy limitada, no hay mucha estadística. Y también en los animales hay
no es suficiente pruebas todavía, es insuficiente, pero hay casos de cáncer en esos animales. El grupo 3 se lo llaman no clasificable porque hay insuficiencia tanto en humanos como en animales. Y el grupo 4 probablemente no sea cancerígeno, porque no hay ninguna evidencia que sugiera que pueda llegar a provocar un cáncer tanto en humanos como en animales. A ver. Pasó ya esto. Bueno, dentro de estas patologías que vamos a ver hoy, tenemos una muy importante, que es el asbesto. A ver qué. ¿Han trabajado alguna vez con asbesto? No, profe. No, profe. Bueno. Esperen porque veo que no. Ahí sí. Vea que no estaba corriendo la filmina. Fíjense que en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas que tienen una relación con el asbesto. Y esto no es muy viejo, fíjense, 2021. Entonces, fíjense la cantidad, 100.000 personas al año mueren por asbesto. Por año. ¿Y cuántos que se enferman y que no se murieron, pero están con su enfermedad? En el mundo hay unos 125 millones de personas que siguen expuestas al asbesto en el lugar de trabajo. Y por otro lado, se calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son causadas por el asbesto. Y fíjense esto, se calcula que hay miles de muertes atribuibles a la exposición doméstica provocadas por el asbesto. Ahora, fíjense, el asbesto o amianto se encuentra en las rocas, en los cardados, fabricación de tanques de fibrocemento, frenos de vehículo, mucho en la construcción. Y vean la concentración máxima permisible, 0,1 F por centímetros cúbicos, 0,1 fibra barra centímetros cúbicos. Yo que les comentaba que la toxicidad, ¿se acuerdan cuando hablábamos del órgano Target, el órgano blanco? ¿Qué le gusta al pulmón? Al pulmón le gusta, al asbesto digo, le gusta el pulmón. Y ahora fíjense en la hoja de seguridad o en la literatura. Miren lo que dice. El asbesto está listado por el IARC en el grupo 1. Entonces, ¿qué dijimos en el grupo 1? Que era cancerígeno para el hombre. Obviamente el asbesto está en la resolución 81 del 2019 de Argentina. Que ustedes van a tener que realizar y poner la nómina de trabajadores expuestos para que en el trabajo le hagan los exámenes pertinentes. Ahora, la palabra asbesto viene del griego y que significa indestructible. Ustedes pensarán, pero si es cancerígeno, ¿por qué la OMS, la OIT y todas las estadísticas que hay en el mundo hablan de la exposición, de que hay tanta gente expuesta y aparte de tanta gente expuesta, tantas muertes? Y tantas muertes
y tantas patologías relacionadas que después van a llevar a la muerte. Entonces, cuando hablamos del asbesto, el asbesto está, ahora vamos a ver algunas fotos de en todos los lugares que podemos llegar a encontrar asbesto, pero el asbesto tiene la característica que aparte de poder medirlo, podemos verlo. Y cuando lo vemos con un microscopio. Y entonces, al microscopio, tenemos, por un lado, que los podemos ver y tiene una forma como de una serpentina. Y dentro de esas serpentinas tenemos lo que se llama, esa forma de serpentina, el asbesto blanco o llamado crisotilo, que por un lado es el que más se usa o que se utiliza más en el mundo. Y por el otro lado tenemos otras características como son los anfíboles, anfíboles y el crisotilo. Ahora vieron que yo les dije que en las neumoconiosis era importante el agente, era importante el tiempo de exposición, también dijimos la vulnerabilidad del paciente, pero también dijimos que no era solamente el tiempo de exposición, sino la forma del agente y el tamaño. Entonces, fíjense, aquellas partículas de asbesto que son más grandes, al ser más grandes, como dijimos, el crisotilo, que tiene forma de serpentina, como son más grandes, van a quedar retenidas por su forma y por su tamaño, van a quedar retenidas en lo que es la nariz y la faringe, y en la primer parte de de la tráquea. Entonces va a ser mucho más fácil, como queda retenida ahí, y el moco que provocamos lo encapsula a estas partículas. Yo con un estornudo o con tos o con una expectoración puedo sacar en esa mucosidad, puedo sacar la fibra de crisotilo. Ahora, los anfiboles son más pequeños. Entonces, como son más pequeños, recuerden que dije yo que pasan derecho y van más al pulmón derecho porque la tráquea se divide en bronquios y el bronquio derecho es recto y ancho. Entonces pasa derecho como un tubo y cae en el pulmón. Entonces, todo lo que llegue al pulmón, ¿qué dijimos? Va a provocar una cicatriz. Esa cicatriz ahora vamos a verlo, pero aparte de provocar esta partícula que entra al pulmón, que es desconocida, y como es desconocida, el organismo la ataca, y cuando la ataca, pelea con el pulmón y hace una cicatriz. En esa riña, en esa pelea, hace una cicatriz. Y recuerden que lo dijimos al principio, donde ocurre una cicatriz, es parte del pulmón que después nos sirve para respirar. Por más que le meta un tubo de oxígeno o una manguerita en cada nariz y le eche aire, 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 el aire entra al pulmón, pero no tiene por dónde llegar a la sangre, porque necesita las uvas. Pero aparte de esto, estas sustancias provocan un efecto oncogénico. ¿Qué quiere decir? Que provoca cáncer. Por eso está en el grado 1 del GAR. Entonces, fíjense que la toxicidad va a ser determinada por la duración de la exposición, el tiempo de exposición, la cantidad de años de exposición, al diámetro y a la forma de las fibras. Y acá lo que vamos a ver en este gráfico, cómo según la dosis acumulada del asbesto por fibra por año, a medida que va aumentando la cantidad de fibras
en el aire y la cantidad de años de exposición, vamos a encontrar distintas patologías. Entonces, fíjense que en este cuadro habla que entre 0,5 y menos de 25 fibras por mililitro por año, entre los 0 y 15 años aproximadamente, se pueden llegar a formar placas pleurales. ¿Qué quiere decir eso? Que la pleura, que lo vimos en los videos anteriores, que era la membrana que cubría el pulmón, se forman como unas placas, como si fuera una mancha, una placa. Pero si en la misma cantidad de años, entre 0 y 15 años, las fibras en el ambiente son mayores de 25 fibras por mililitro, se forma lo que es una asbestosis. ¿Qué quiere decir? Un pulmón inflamado y que le cuesta respirar. Ahora, ¿qué pasa? Esas placas pleurales, que era entre 0,5 y menos de 25, entre 0 y 15 años, podían provocar placas pleurales. Pero si yo sigo exponiendo al trabajador más tiempo y con este mismo rango de fibras, va a crear lo que se llama el mesotelioma. ¿Y el mesotelioma qué es? La membrana de la pleura, del pulmón, que se llamaba pleura, menos de 15 años se forman estas placas, que son benignas. Pero después, si esas placas se transforman en mesotelioma, el mesotelioma es un cáncer de la pleura. Es decir, de la membrana se forma un cáncer. Y al revés, si miramos la diapositiva, el gráfico en la parte de arriba, más de 25 fibras por mililitro, entre 0 y 15 años, provocaba la asbestosis. Pero si sigue, va derecho a un cáncer de pulmón. Ahora igual vamos a ver unas fotitos. Como yo siempre les digo, ustedes tienen que saber y aprender cuáles son las vías de entrada. No solo, vieron, ya detectamos que era asbesto, encontramos o sabemos que hay asbesto. Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es llamar a un técnico que lo vea por el microscopio y les informe a ustedes qué tipo de fibras de asbesto están ahí. Entonces recuerden, si les dicen que son como serpentinas y grandes, no quiere decir que no hagan daño, van a hacer daño, pero sabemos que hay menos probabilidades o menos posibilidades porque la persona las puede expulsar. Mientras que si son los anfiboles u otro tipo de fibras, va a meterse derecho al pulmón. Y una vez que se mete dentro del pulmón, yo no la puedo eliminar. Entonces va a quedar ahí adentro. Y si queda ahí adentro, se forma la cicatriz. Y si se forma la cicatriz, le queda una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está dentro de lo que se llaman las neumoconiosis, que son estas patologías de los pulmones. Entonces ya sabemos eso. Ya sabemos el agente, sabemos la forma, sabemos el tamaño. ¿Y ahora qué tenemos que ver? Tenemos que saber cuál es la vía de entrada. Porque si no sabemos la vía de entrada, no vamos a saber, como siempre decimos, qué vamos a hacer en el medio ambiente. Y por otro lado, no voy a saber qué elementos de protección personal le voy a poner a ese trabajador. Entonces, la primera pregunta que me hago, ¿cuál es la vía de entrada? Entonces, la principal vía de entrada es el aparato respiratorio. Como dije antes, el crisotilo, que tenía esa forma de serpentina, parece eliminarse rápidamente, en no más de un par de semanitas, por lo que yo ya expliqué. Pregunta de examen todo esto, porque el asbesto, como ven, es una patología muy importante. No pueden no saber asbesto. Mientras que los anfibioles tardan años en eliminarse el pulmón. ¿Y por qué?
¿eh? Como dice ahí, o no eliminarse nunca. Pueden con una expectoración tal vez eliminar, pero no se sabe. Por lo tanto es peligroso, muy peligroso. Entonces, la otra pregunta, ¿qué diferencia existen entre estas fibras y por qué unas son más dañinas que otras? Bueno, por esto mismo que yo les explicaba, por el diámetro, por la forma, por la longitud, por la rigidez. Los anfiboles, que son los más patógenos, porque se los comenté, son fibras muy pequeñas, fíjense, inferiores a 3 micras. Son rectas, cortitas y rígidas, lo que permite que entre por el pulmón, ¡pum!, y vaya derecho, como le dije, al pulmón derecho, porque la tráquea, acuérdense bien eso, la tráquea, porque esto le va a servir para todas las patologías. La tráquea se divide en dos bronquios, el bronquio derecho es más ancho, cortito y recto. Entonces, si yo respiro algo, va a entrar derecho a mi pulmón derecho. Entonces, fíjense, los anfiboles son chiquitos, menos de 3 micrones, entonces pasan derecho. Mientras que el crisotilo, que es el que más se usa, ¿qué hace? Tiene más de 3 micrones, como les dije, es como una serpentina, es más largo, entonces tiene otras características. Ahora, acá un poco qué valores ambientales son admitidos en el lugar de trabajo. Hoy por hoy, con el solo hecho que estén, las nuevas resoluciones, cuando ustedes tienen un cancerígeno, hoy ya no se está tomando, pero tiene 0,4, no está dentro del rango. No, hoy, ante la existencia de un cancerígeno, no importa la cantidad que yo pueda medir, si es 0,1, 0,2, 0,3 o lo que venga, con el solo hecho de estar puede llegar a provocar un daño. Entonces, por más que yo lo mida, no va a tener mucha influencia. Va a quedar registrado como un dato anecdótico, pero lo que hay que hacer son los controles periódicos de salud y, por otro lado, tomar todas las medidas preventivas y correctivas que las van a hacer ustedes, más todos los elementos de protección personal adecuados. Recuerden que esto no es por si hay mucha fibra le vamos a poner más equipo, si tiene menos fibra, menos equipo. No. Entonces ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿por qué se usa tanto en el mundo? ¿Por qué se utiliza tanto en el mundo? Bueno, se utiliza tanto en el mundo porque tiene muchísimas propiedades que son buenas. Es un material que es muy flexible. Entonces, es incombustible. Entonces, fíjense que se lo puede utilizar en distintas industrias. Es muy estable. Sirve para en cualquier estudio de grabación, de teatro, de cine. Aquellos, no sé si ustedes están en esos rubros, pero muchos de los aislantes acústicos que hay tienen asbesto. En muchos tableros, ya ahora no se encuentran muchos, pero cuando uno va a edificios antiguos, encuentra los tableros viejos y, vuelvo a repetir, es un aislante eléctrico, entonces se utilizaba asbesto. Es muy buen aislante térmico, por lo tanto, se lo observa mucho en calderas, en muchos edificios antiguos donde hay calderas todavía en los subsuelos, y a su vez, a veces hasta en muchos edificios, entre la cocina, por ejemplo, y la mesada, se ponían unas especies de madera, parece, como una especie de durlock, pero ese durlock tenía asbesto. ¿Por qué? Porque aislaba el calor de la cocina
hacia, entonces, hacia la mesada, ¿no? Entonces, fíjense cómo un material tan útil se descubrió que tiene, obviamente, muy buenas propiedades, pero provoca también bastante daño. Entonces, vieron que yo les comentaba, cuando ustedes están trabajando con esto, una de las cosas que se hace es medirlas y verlas. Entonces, fíjense cómo se ve a la derecha la serpentina, cómo se ve esto. Fíjense el crisotilo, cómo se ve. Y acá lo vemos como bien, como una serpentina, como una, si uno es como una imagen satelital, parece un río. Pero fíjense cómo se desprende. Y fíjense los anfiboles, que yo les decía que eran los más peligrosos, porque esos entran y caen derecho. Fíjense que son fibras cortitas, pequeñas, chiquitas. Tenían menos de 3 micras, ¿se acuerdan? Y estas más de 3 micras. Estas las que se depositaban en el pulmón y eran más peligrosas. Estas eran peligrosas, son peligrosas también, pero menos porque se retienen en el árbol respiratorio superior. Con un estornudo a veces las podemos eliminar. Ahora fíjense que esto seguramente ustedes lo ven todos los días, en cualquier lugar que caminen, barrios, se paran en la terraza y miran y van a ver la cantidad de estos tanques de agua, de fibrocemento, los techos de fibrocemento en cualquier cantidad de lugares. Esto es un caño de probablemente una caldera. Entonces fíjense cómo se le ponía asbesto, o se le pone, porque esto se sigue viendo, en tejidos, en telas, en estos que son estos desagües, que ustedes ven de color grisecito, que se ven en la mayor parte de los edificios de la capital, de la provincia y de Argentina, en juntas, en frenos, losetas, ladrillos. Y acá puse una fotito, porque en esta película de Chaplin habían tomado, para imitar que estaba en un lugar como si fuera nieve, todas fibras de asbesto, que vendrían a ser como pequeñas pelotitas, como las pelotitas así del tergopol. Bueno, todo eso era asbesto, todas esas pelotitas eran de asbesto. Y no solo eso, lo ponen a Chaplin ahí, todos los trabajadores de la iluminación, de la filmación, los vestuaristas, los extras, qué sé yo, no sé, todo lo que ustedes quieran, atrás de una filmación. Y estaban filmando, obviamente, y con la filmación ponen, obviamente, ventiladores para que se mueva esto. Y al moverse estas fibras, obviamente, la cantidad de contaminados y con cáncer que se habrán muerto. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar muchísimos temas así relacionados al cine, por ejemplo, en el cual en esta película, ¿quiénes fueron? Tal vez la cantidad de gente que se fue muriendo después. Había otra película que no me acuerdo si era algo del Sahara, no me acuerdo bien. Habían hecho una película en el Sahara, en todos unos médanos de arena, en donde iban todos con los caballos, ahí todos los actores y los extras, ¿no? Y ese terreno estaba obviamente desolado, eran esos desiertos que podían andar en caballo a caballo y los enfocaban desde arriba y eran kilómetros y kilómetros que no había ni una choza, nada construido. Esos terrenos habían sido utilizados para pruebas de hacer explotar bombas, ¿no? Misiles, y obviamente tenía radiación. Esa radiación, cuando van con los caballos y levantan la polvareda de esa arena, partículas de sílice, los famosos arenados,
Recuerden que cuando hacen ese arenado con esas tipo hidrolavadoras que tiran agua y tiran arena, esa arena termina también entrando a la parte respiratoria, ¿no? Entonces mucha silicosis viene de ese lado. Entonces, la cantidad de personas que mueren a partir de estas neumoconiosis y de estas contaminaciones. Entonces, fíjense, hay algunas fotos, por lo tanto, esto es muy común. Lo que no es muy común es ver esos trabajadores que yo les pongo ahí. Fíjense cómo están, cómo tienen que estar vestidos para retirar este tipo de elementos, ¿no? Acá tenemos otro también, acá donde ven los trabajadores se los ve todos bien vestidos. Entonces, fíjense. Profe, no se ve lo de las visto al microscopio. Ah, tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. A ver, no sé qué pasa. Ahí. Ahora sí. Ven ahí los trabajadores cómo están, parecen como especies de astronautas. Entonces ven cómo se ve el pavimento de vinilo, en los tejados, en los techos. Ahí ven caños que están todos reforzados, como les dije. En muchas calderas lo van a encontrar esto, en edificios viejos, en tuberías, filtros para los tejados, conductos. Eso también tienen que tener en cuenta cuando hacen el sistema de autoprotección y todo lo demás. En esos conductos de evacuación de humos, muchas veces son de fibrocemento. ¿Y por qué se usaban estos conductos para evacuar el humo ante un incendio? Porque, como les dije, son aislantes térmicos. Entonces, tiene buenas propiedades, pero recuerden que es muy peligroso. Las losas, muchas losas, pavimentos de vinilo, alfombras, vigas metálicas, las tuberías, como ven ahí. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? Entonces, fíjense que a ustedes les puede tocar mañana un laburo. Entonces, ustedes son ese que va ahí, ese ñato que va con la lupita. Entonces, fíjense en la industria química, en la industria del plástico, en el petróleo, en la hidrometalúrgica, en todos aquellos trabajos que ustedes vayan a controlar el retiro del asbesto, en todo tipo de construcción y demolición. Cada vez que hay una construcción o demolición, tienen que tomar estas medidas. A veces ustedes dicen, pero sí, no, pero eso se toma. Bueno, sí, se toma. Fíjense lo que está pasando hoy, noticias de estos últimos 2 o 3 días, en las cuales está la demolición, el derrumbe de un edificio de muchísimos años. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hablar de años. Ustedes son más jóvenes, pero ustedes tienen que saber que ahora está prohibido el asbesto. Pero edificios de 20, 30 años atrás podían haber sido construidos con asbesto, con ciertas partes. Por lo tanto, si ustedes van a demoler algo, ustedes tienen que saberlo. Yo a veces, una de las prácticas que hago cuando llevo a arquitectos a mi hospital, de la Facultad de Arquitectura de la FADU, lo llevo a recorrer el hospital. Y siempre le hago la misma broma, no es broma o pregunta estúpida, ¿no? Le digo, muchachos, yo hoy soy el director del hospital, ustedes son los arquitectos que vinieron. Yo le doy una orden a ustedes, demuélanme estos consultorios que están acá, es una porquería de mi hospital. ¿Ustedes qué harían? Yo vengo con la pala y pum, pim, pum, siempre hacen lo mismo, siempre dicen la misma estupidez. Entonces yo empiezo. Pero bueno, vas a estudiar de qué material. No, pero si eso parece, tiene aluminio, chapa, pipipi. No, muchacho,
esas placas que vos ves que separan los consultorios tienen asbesto. Ahora les voy a mostrar unas fotos y les voy a comentar sobre eso. Entonces, fíjense todo lo que sea construcción con fibrocemento, tejas, tanques de agua, chapas acanaladas, muchas fábricas textiles donde se confeccionan con asbesto, sogas. ¿Por qué? Porque yo le dije que era un material flexible y resistente y aparte incombustible. Entonces, muchas sogas, telas, cartón, muchos, como le dije antes, aislamientos acústicos, en cines, teatros, estudios de grabación, en la construcción, como dijimos, losas de hormigón, placas de cielo raso, muros, aislamientos térmicos, calderas, chimeneas, calefacción, radiadores, sistemas contra incendios, ya lo dijimos hace un ratito, todo elemento de fricción, porque dijimos que era un material muy noble, duro, resistente. Entonces, ¿por qué? Porque se va a usar para sistemas de freno, discos de embrague, por eso el tema de los frenos en los trenes y en el subte, porque esos frenos son resistentes, son buenos. Nadie va a decir que son malos, son buenos para la función que se quiere. Pero lo que sucede es que tienen asbesto. Y esas partículas salen y entran en contacto con el aparato respiratorio. Obviamente en astilleros, ferrocarriles y obviamente también en lo que es la minería. Ahí lo que ustedes están viendo en esta foto es los consultorios, no los consultorios, el subsuelo de mi hospital. Yo hace muchos años hice un relevamiento, muchos años, en el cual había detectado en este lugar asbesto. Y se hicieron las notas pertinentes para que lo retiren. Y ahí están, ahora vamos a ver un par de fotos, el retiro de este asbesto. Entonces, esto era un subsuelo, ahí donde ustedes ven esa carpa de bolsas negras, era por donde entraban a la caldera. Como ven ahí, todo señalizado, con los carteles pertinentes, y ahí ven la parte de afuera, en el pasillo. Recuerden que esto lo vamos a ver en otra clase, que es la presión positiva y negativa. Creo que algo hablamos en alguna otra clase, pero lo vemos más claro recuerden que la presión negativa es como el spark, que chupa el aire. Entonces ahí ustedes ven cómo acá hay una ventana, atrás de esa ventana está la caldera, estaba la gente trabajando ahí atrás, entonces las partículas que podían volatilizarse entraban por ese tubito a este filtro y quedaban ahí adentro. Igualmente, recuerden que siempre que se trabaja con asbesto o con cualquier otra partícula que se pueda llegar a aerolizar, digamos, a pasar al aire y circular por el aire, lo que se trata es de mojarla. Si yo tengo en una pared asbesto y tengo que eliminarlo, si yo lo rasqueteo, obviamente va a salir mucho polvillo. Ahora, si yo lo mojo, cuando lo rasqueteo, va a caer en el suelo y muy pocas partículas van a pasar al aire. Ahí ven nuevamente la ventana sellada. Adentro, ven, se ve un caño amarillo. Ahora vamos a ver en la otra foto que acá abajo estaba la caldera. Esto ya estaba bastante limpio, pero fíjense que está todo rasqueteado y sacado lo que era la caldera. En la próxima foto, a ver, ahí tienen la caldera, que en la foto anterior lo único que se veía era el cañito amarillo del gas, y el resto tenía todo asbesto por todos lados. Esto es lo que yo les comentaba en el año 2007. Me fui hasta el INTI, que está ahí en la General Paz, donde están los tubos esos de gas, y fui a buscar ¿por qué fui a buscar ahí a algún ingeniero que me diera una mano? Porque en los consultorios nuestros del Hospital Piñero
tiene todo un techo de chapa, todas aberturas de aluminio y unos separadores que en su momento, en el año 74, se lo pusieron como provisorio. Se hizo un consultorio provisorio. Eso que llamaron consultorio provisorio en el año 1974, hoy, 2024, todavía están. Pero ¿qué pasó? Año 2007, yo recorriendo los consultorios encuentro una parte rota, como ven ahí en esa foto. No era justamente esta parte, es justo este sector. Esta es una foto que saqué mucho tiempo después, pero era algo similar a esto. Entonces me llamó la atención y dije, esto no tendrá asbesto. Entonces fui a buscar a la gente del INTI. Vinieron, tomaron muestras, se las llevaron y obviamente había fibras de crisotilo principalmente, pero había fibras de asbesto. A partir de ese año, 2007, empecé a hacer notas a la dirección del hospital. Esas notas pasaron muchos años, pero bueno, llegó el momento en que me tomaron que ese sector había que evacuarlo o sacarlo. A partir de eso se empezó la construcción de unos nuevos consultorios en el Hospital Piñeiro que se van a inaugurar ahora el 27 de noviembre. En la próxima clase les voy a sacar una foto al consultorio externo como es hoy, este que yo les digo, y la foto de los nuevos consultorios que se van a inaugurar próximamente. Ahora fíjense que alrededor de la pared, si yo tengo esto, no pasaría nada. No tendría que alertar al trabajador y decirle, che, tenés cuidado que te vas a morir de asbesto. No. Pero ¿qué sucede? Fíjense que acá, no sé si se dan cuenta o si no sé, yo lo veo bien, pero no sé ustedes, acá tenemos una puerta y acá hay un picaporte. Al abrir y cerrar la puerta, golpean este sector. Al golpear este sector, rompen la primer capa, que es de pintura, al látex, al aceite, que es más viscosa, y dejan al descubierto las fibras de asbesto. Por lo tanto, si yo tocara alrededor de este hueco, no me pasaría nada. El problema está si rompo esto y ahí atrás sí tengo el asbesto. Esta puerta, al golpear con el picaporte constantemente acá, obviamente iban a salir partículas de asbesto. Qué pobre el profesional que estuviese ahí. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en este caso? Se llamó a la empresa de mantenimiento y fíjense cómo se tapó. Este es otro sector, no es el mismo, pero para que ustedes vieran cómo este sector era mucho más grande, se tapó y luego se pintó arriba. Ahora, si ustedes miran, estos son los consultorios, el pasillo, y estos son los consultorios. ¿Cuántos de ustedes no reconocen distintos hospitales, tal vez que han recorrido en capital, en provincia o en la Argentina, que tiene estas construcciones? ¿Y cuánta gente sabe que allá adentro hay asbesto? El problema, vuelvo a repetir, mientras esto esté así, no pasa nada. Nosotros tuvimos que instruir a todos los trabajadores del sector y a la empresa de mantenimiento. ¿Por qué? Un médico, un enfermero, un técnico, un psicólogo, traía unos cuantos libros y agarraba y miraba y decía, me voy a comprar una estantería. O le pedía al hospital que le ponga una estantería. Entonces el hospital compraba una estantería. ¿Y qué hacía? Se llamaba la gente de mantenimiento. Venía la gente de mantenimiento con agujereadora, ponían los tornillitos, mientras yo le servía un mate, no sé, al que estaba poniendo y agradeciéndole que me estaba colocando ahí la repisa. Obviamente el trabajador sin ningún tipo de protección de nada y el médico que estaba ahí tampoco con ningún tipo de protección.
Esto que yo les comento pasó muchas veces. Por lo tanto, después de muchísimas capacitaciones y que la gente tomara conciencia y se apoderaba, como yo les digo, si ustedes los capacitan, tienen ojos en todos lados. Entonces, ¿qué sucedía? Yo estaba en el hospital en la otra punta y, no sé, venía fulano de tal para colocar un aire y venía con una sierra, un tipo amoladora para cortar un cacho de pared para meter el aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasaba? Era una persona de mantenimiento, a veces no era de mantenimiento, era una empresa terciarizada que habían contratado, por lo tanto nadie lo conocía a este ñato, y aparte de no conocerlo, no había sido capacitado y no sabía tampoco a qué se exponía. Pero que a mí me avisaban. ¿Y quién me avisaba? Los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque sabían del caso, pero sabían que si ese ñato utilizaba la moladora, iba a dispersar fibras y que esas fibras eran cancerígenas y que ellos estaban ahí. Entonces se dan cuenta la importancia, como yo siempre les digo, si ustedes tienen bien capacitados a los trabajadores, el día de mañana ustedes van a tener ojos por todos lados que van a estar observando y ante cualquier problemita, muchas veces esos trabajadores les van a reportar a ustedes. Juan, fíjate que me parece que hay un problema eléctrico. Juan, fíjate que la pared tiene humedad y hay cables cerca. Juan, fíjate que escuché que iban a poner una estantería y acordate que la pared tiene asbesto. Juan, fíjate que escuché que van a hacer limpieza de los tanques y o lo van a retirar y van a poner tanques mejores. ¿Por qué? Porque van a romper el tanque, van a hacer un desastre. Y así miles de cosas. ¿Qué es lo importante también de esto? Yo creo que no sé si se lo comenté en otra clase, todo esto que yo les estoy hablando a ustedes y algunas cositas más que ahora vamos a seguir hablando, me tocó hace muy poco, el año pasado, mejor dicho, me tocó dar una exposición en unas jornadas de asbesto. Para mí todo un honor que me hayan invitado como médico del trabajo. Pero en el lugar había una persona que se llama Chamorro, Armando Chamorro, y si ustedes lo googlean, Armando Chamorro, es un especialista en aire. Y es una eminencia en calidad de aire. Y no solo es una eminencia, sino que tiene una empresa dedicada al asbesto. Y es el que está trabajando y retirando el asbesto de los subtes de Capital Federal, de la Cava. Entonces, bueno, me había invitado Armando Chamorro, que es un amigo mío, pero también había un médico, que también yo lo conocí porque cuando yo empecé medicina del trabajo, él me dio clases, algunas clases. Rodríguez, de apellido Rodríguez. Este médico, cuando estaba en el Ministerio de Salud, fue el que impulsó para que con otros, con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, pudieran, a partir del año 2003, sancionar una ley para prohibir en el país que se utilizara el asbesto. Por eso yo les decía que en casi todas las obras que ustedes vayan a trabajar o lugares donde ustedes vayan a trabajar, pueden encontrarse con asbesto. Vuelvo a repetir, en los consultorios externos de mi hospital, si ustedes ingresarían hoy, recuerden que yo que les dije que el hospital hicieron esos consultorios en 1974 como provisorios y quedaron hasta el día de la fecha como provisorios. Entonces recuerden bien esto, a tener en cuenta que en el año 2003 se prohíbe en la Argentina todo esto.
Y en estas jornadas que yo les comentaba, aparte de este médico, estaban los 3 gremios de la construcción y los metrodelegados. Cuando escucharon la clase, que me tocó a mí dar en 20 minutos, menos de 20 minutos, que yo hablé de esto, de estas cosas que estoy hablando con ustedes, no hablé nada distinto. Se sorprendieron de que nadie les haya informado todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Y les vuelvo a repetir, año 2023 fue eso. Por lo tanto, fíjense la importancia de que ustedes, con saber lo que yo hoy hablé, abren la cabeza a médicos, a ingenieros, a gremios y a trabajadores. Yo quisiera encontrar, porque no sé si fue grabada estas jornadas, pues yo terminé mis 20 minutos y después tuve que irme y lo fui escuchando por el celular, pero tanto de la construcción como los metrodelegados hablaron excelentemente, y tocaban, cada rato me nombraban, porque decían, como dijo el doctor Ballesteros, ¿por qué a nosotros no nos hacen tal cosa? ¿Por qué a nosotros no nos capacitaron? Como dijo el doctor Ballesteros, ¿por qué no se hizo la medición? ¿Por qué no hicieron esto? La verdad que fue para mí excelente haber podido compartir y meterle ficha a esta gente que estaba totalmente, y vuelvo a repetir, son delegados gremiales, son aquellos que defienden a los trabajadores. No tenían ni la más pálida idea o tenían muy poca idea de los daños que provoca y todos los derechos que tiene ese trabajador. Entonces recuerden que si tenemos todo esto, ¿qué vamos a hacer? Yo ya les estuve diciendo que provoca patologías respiratorias. Entonces mínimamente a estos trabajadores anualmente le vamos a hacer radiografías de tórax. Y no solo radiografía de tórax, le vamos a hacer soplar para tomar lo que se llama una espirometría. Si recuerden, yo les dije que las uvitas eran las que respiraban, y si tengo tejido cicatrizado iba a ocupar parte de la uva. Si yo tengo muchas uvas, cuando soplo va a haber mucho aire, y si yo tengo mucho tejido cicatrizado, el pulmón con muchas cicatrices, cuando yo largue el aire va a haber muy poco. Entonces por eso se hace la espirometría, para ver la cantidad de aire que yo tengo adentro de mi pulmón. Pero aparte de la radiografía y de la espirometría, yo tengo que ver o revisar ciertos síntomas, como estornudos, catarros, resfríos, tosecitas constantes, expectoración, etc. Y recuerden que la cavidad torácica, siempre que se daña, si tengo problemas en el corazón, voy a tener repercusiones en el pulmón. Y si tengo problemas en los pulmones, voy a tener dañado mi corazón. Entonces, realmente, no solo las mujeres me rompen el corazón, sino que el asbesto me puede matar mi corazoncito. Entonces recuerden eso, todos los síntomas precoces, y recuerden, pero esto para la vida en sí. Cada cosa que usted le diga, esto provoca una patología cardíaca, recuerden que va a dañar, está bien, la principal patología va a ser cardíaca, pero les va a dañar el pulmón a la larga o a la corta. Y si ustedes tienen un problema en los pulmones, le va a provocar un efecto en el corazón y le va a dañar el corazón con el tiempo. Entonces siempre el corazón y el pulmón tienen que estar juntitos como está en la cavidad torácica, y los tenemos que cuidar. Por eso tenemos que estar bien atentos a esto y derivar que lo vea el neumonólogo y el cardiólogo. Entonces fíjense lo que se puede encontrar como síntomas precoces, como yo les dije, esa tos, esa expectoración. Pueden llegar a tener una tos sola,
o una tos con moco. Una tosecita sola, como ahí dijo Florencia, una tosecita seca. Tose, 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 o tose y expectora algo. También, como le falta el aire, ¿qué pasa? Empieza a caminar o sube una escalera. ¿Vieron cuando el otro día yo fui a tomar examen? Algunos fuimos por escalera y cuando llegaron al segundo piso, algunos de ustedes venían con la lengua afuera. ¿Eso qué se llama? Disnea, falta de aire. ¿Vieron con ustedes? Eso es disnea. Y también le puede dar un dolor torácico. El dolor torácico es un dolor se llama tipo puntada de costado. Es como si le clavaran un cuchillo. Si ustedes escuchan que un trabajador les dice, siento como que me clavaron un cuchillo en el pulmón, probablemente sea este dolor torácico por un problema en la pleura. La pleura era la que envolvía el pulmón. Entonces fíjense cómo ya tenemos síntomas. Se cansa, tiene disnea, puede tener tos seca o tos con un poco de moco y puede tener un dolor fuerte en el pulmón. Entonces, bueno, obviamente, como les dije, derivemos al neumonólogo y derivemos al cardiólogo. Ahora, vieron que habíamos visto en el video y en algunas fotos el árbol, el pulmón, como un racimo de uva y las uvitas. Eso, a nivel del pulmón, si esas uvitas tienen oxígeno adentro, se va a ver oscuro en la radiografía. Entonces ustedes van a ver, acá en esta radiografía, lo que ven blanco, así en tiritas, son las costillas. Y lo que está acá en el medio es la columna. Acá cervical, dorsal y más abajo dorsolumbar. Acá lo que tenemos es la silueta del corazón. Ahí donde yo estoy marcando con el mouse, con la flechita. Y esto que tenemos acá, como una montañita de un lado y del otro, es el diafragma. Y ahí el corazón apoya acá. Ahora fíjense que estas banditas que tiene acá son las costillas. Ven que entre las costillas, que se ven más blanquitas, como una tela adhesiva pegada, ¿no? Lo que ustedes ven atrás es negrito. Mientras esté negrito eso, ¿ustedes qué piensan? Las uvitas con oxígeno. Bárbaro, está todo bien. Pero fíjense que todo esto es pulmón. Todo lo que se ve negro es pulmón. El pulmón que les dije yo tenía una pleura. ¿Y la pleura qué era? Era la membrana que recubre todo el pulmón. Yo que les dije en diapositivas anteriores, si yo tenía entre 0,5 a menos de 25 fibras, se formaban unas placas pleurales y se podía también provocar a partir de esas placas pleurales, si yo seguía con el tiempo, podía darme lo que se llama un mesotelioma, un cáncer de esa membrana. Entonces, fíjense, si uno mira el contorno de este lado y miran el contorno de acá, donde se ven las flechitas amarillas, van a ver que es distinto. Esto está más engrosado, es más blanco. Quiere decir que la pleura acá es distinta a esta pleura. Si miro este corazón, ven acá, ustedes ven el corazón, como le dije antes, la columna, el corazón está acá. Esto que vemos acá es el diafragma. Y de este lado no veo el diafragma. ¿Y qué veo? Todo esto. ¿Y qué será? Aire, no, porque yo le dije que aire es esto. Todo esto es una masa que está ocupando. Y todo esto que yo veo acá, engrosado, es la pleura, la membrana que yo les conté, también engrosada. A este ñato, que es la foto, se murió. Entonces, ¿qué hicimos? Yo no hice nada, no soy culpable de nada. Soy culpable de poner la foto nada más. Le hicieron la anatomía patológica.
Pobre ñato, sí, Matías, pobre ñato. A este ñato hicieron la anatomía patológica. ¿Qué es la anatomía patológica? Le sacaron el corazón, ¿eh?, y el pulmón y lo pusieron a estudiar. Lo que ustedes ven a la derecha no es un churrasquito, ¿eh?, para decirle al carnicero, che, sacale un poco de grasa. No. Adelante lo que estamos viendo es el corazón. Y atrás lo que estamos viendo es el pulmón. Lo que ustedes ven como una especie de carne es el pulmón. Lo que ven acá son los bronquios. Y todo lo que ven alrededor engrosado es la pleura, que tendría que ser finita. ¿Vieron como el huevo, que ustedes le sacan esa membranita? Bueno, la pleura viene a ser una membranita así, bordeando el huevo. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con una membranita. Fíjense que parece la grasa de un churrasco, ¿eh?, bien gruesa. Eso es el cáncer. Justo es el mesotelioma. Pero aparte de mesotelioma, tiene acá, todo esto blanco que vemos acá, tomó el pulmón. Entonces es un cáncer también, no solo mesotelioma, sino que es un cáncer de pulmón. ¿Y cómo lo vemos en la radiografía? Fíjense, todo esto que acá tendría que estar negrito, está blanco. ¿Por qué? Porque es todo esto que vemos acá, ¿eh? Recuerden, acá arriba el churrasquito tiene los alveolos, tiene oxígeno, entonces se ve negrito arriba, pero abajo se ve todo tapado. Ahí vemos en una foto cómo toma. Y acá también vemos, el mesotelioma. Estos pacientes, otra de las características que tienen, porque yo creo que se los comenté en un paciente, si lo repetí, díganme, pues yo ya estoy medio veterano con deterioro cognitivo y a veces repito las cosas. No sé si se los comenté. Si se los comenté, no hay problema, díganme, no digan viejo meau, porque ese se va a marzo del 2026. Mientras que no me digan viejo meau, está todo bien. Pero si lo repetí, díganmelo, así no lo repito. No hace mucho vino un paciente por primera vez con la hija. Y traían una bolsa, la hija traía una bolsa grande. El señor se sentó, ¿para cómo se sentó en este asiento donde yo estoy ahora? Porque me senté de este lado en el consultorio, porque estoy en el consultorio mío. ¿Por qué me senté de este lado? Porque hace un calor de loco y yo el aire acondicionado lo tengo enfrente, entonces estoy bárbaro. Por eso me senté del otro lado, donde estoy sentado ahora se sienta el paciente habitualmente. Entonces, ¿qué sucede? Se sentó el paciente acá donde yo estoy por primera vez. Se sentó y yo lo primero que le pregunté, obviamente es el nombre, y le digo, ¿de qué trabaja o trabajaba? En una empresa, que ahora no recuerdo, pero me dijo a qué estaba expuesto. En una carpintería, pero aparte había estado en fundición, aparte había estado en otras industrias, todas contaminantes. Por lo tanto, yo sin conocerlo y sin haberlo revisado, y la hija estaba al lado con un montón de estudios, que no los había sacado todavía. Vuelvo a repetir, paciente que se siente y le pregunto de qué trabajaba y él solito me empezó a decir a qué contaminantes. Terminó de decir eso y yo le dije, usted señor seguro tiene en el pulmón lo que se llama una neumoconiosis, lo que se denomina en la placa ver como vidrio esmerilado. Ahora vamos a ver una fotito. Y seguro tiene, entonces el tipo cuando yo le dije eso, abrió los ojos, me miró como si yo fuera un marciano. Que lo soy, pero bueno. Me miró medio raro, me dice, ¿este tipo cómo sabe esto? Y la hija que estaba al lado tenía más cara de sorpresa, porque yo le estaba diciendo que él tenía un problema en el pulmón y le estaba describiendo cómo se veía su pulmón, sin haberlo visto. Y el ñato tenía las manos abajo. Entonces le digo, ¿me puede mostrar sus manos? Porque seguramente usted tiene dedos
en palillo de tambor y uñas en vidrio esmerilado. Y pone la mano arriba del escritorio y tenía esto que ustedes están viendo ahí, la mano. Los pacientes que tienen neumoconiosis, EPOC o problemas respiratorios, por la mala circulación que tienen en forma crónica, los dedos se le ponen estirados y como los palillos de un tambor. Si ustedes conocen o alguno toca la batería, o aunque no toque la batería, se ha visto un palillo de tambor, son largos y en la punta es como que se agrandan. Entonces fíjense esos dedos y las uñas en vidrio esmerilado porque son muy similares a el vidrio de los relojes de pulsera. Entonces ustedes ven una uña así, en forma rara, y el dedo, que parece un palito de tambor, directamente son problemas respiratorios. Obviamente que el hombre se sorprendió, la hija lo mismo, y cuando sacaron las radiografías para mostrarme, porque ya estaba todo dicho, me venía con 2 millones de estudios que al final lo único que hizo sacó una tomografía, pues yo ya sabía lo que iba a encontrar. Y estas personas, por ejemplo, aparte de tener esto en la sangre, como están mal oxigenados, ¿qué pasa? Tienen muchos glóbulos rojos, pero eso es porque uno sabe de fisiología. ¿Qué pasa? Si yo tengo poco oxígeno, aumentan mis glóbulos rojos. ¿Para qué? Para poder capturar más oxígeno. Entonces, son cosas que uno las sabe por veterano y por estudio y experiencia. Pero vuelvo a repetir, fíjense cómo abrió los ojos el paciente y la hija con un simple interrogatorio, con preguntar 3 cosas, de qué trabaja y más que todo de qué trabaja, porque después lo primero fue cómo se llamaba, y ya salía todo el diagnóstico. Obviamente que después otra de las preguntas que le hice es si en algún momento lo había visto un médico del trabajo o lo había visto un licenciado en higiene y seguridad y le había explicado a este hombre estas cosas. Obviamente que me dijo que nunca un médico del trabajo lo interrogó, lo vio, nunca tuvo un control de salud y nunca tuvo ni un técnico ni un licenciado que le explicara absolutamente nada y no usó, obviamente, ningún tipo de elemento de protección personal. Entonces, lo que provoca el asbesto, recuerden que el pulmón tiene una membrana, que es la pleura, el corazón tiene otra membrana, y el intestino también tiene otra membrana. Entonces, el asbesto no solo provoca el cáncer en el pulmón, sino que en la membrana que recubre la pleura, es decir, la membrana pleural que recubre al pulmón, se llama mesotelioma pleural. El mesotelioma peritoneal es toda esa membrana que recubre el peritoneo y es también una lesión maligna. Entonces recuerden bien todo esto. A ver, quería mostrarles, esto lo paso porque simplemente son estadísticas. Ahí, bueno, ven la máscara que tienen que tener y la ropa de trabajo. Obviamente que es una tarea bastante con presión negativa, tienen que estar todos certificados, la disposición final de todo lo que es retiro, etc. Pero esto no es tema, digamos, de enfermedades profesionales. Eso ustedes lo tienen que ver con... ¿Ya vieron asbesto con alguien? No vieron. Bueno, están tímidos. Sí, Bueno, las profe, en agentes biológicos vimos asbesto. Muy poco, pero vimos.
Con agentes biológicos no tiene nada que ver con el agente biológico, pero bueno. En Bueno, lo inglés importante también. En inglés, profe, Sí, estuvimos en inglés viendo también en vimos. dónde se encontraba el asbesto. Sí, profe, en en inglés. ¿En agentes inglés biológicos. dijeron? Sí, en inglés Sí, técnico también. 2 porque estamos traduciendo textos que tienen que ver con higiene y Ah, seguridad. Sí, 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 así sí. que algo vimos. Listo, listo. Bueno, bueno. Pero no es un riesgo biológico, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá lo que vieron que yo siempre les digo que hay que eh, capacitar a los trabajadores. Y obviamente en aquellos lugares donde se piensa o se sabe que puede llegar a haber asbesto, hay que obviamente educar en calidad de vida, que coma bien, que haga deporte, etcétera, etcétera, dentro de ellos que no fume. Entonces, ¿por qué uno trata de inculcar que los trabajadores no fumen? Porque lo vamos a ver en la mayor parte de las patologías, ¿m? Que el tabaco hace que se dispare cualquier cosa. Entonces, si ustedes ven esta diapositiva, es muy, muy significativo. Ahí ven en color blanco en el piso, ¿eh? Aquellos trabajadores que sin estar expuestos a nada, no están expuestos a nada, no le descubrimos a qué están expuestos, pero tienen cáncer de pulmón. ¿Mm? Y ustedes dicen, mira, este tiene cáncer de pulmón, es deportista, hace vida sana, la verdad que es el tipo más sano que vi, no tiene relación con el trabajo porque hace trabajo de oficina desde su casa, en su casa es una construcción del año X y no tiene asbesto, ni tanques de asbesto, nada, nada. Entonces fíjense que por más que uno no esté expuesto a nada, los cánceres existen. Tengamos trabajo o no tengamos trabajo, el cáncer lo tenemos. Entonces fíjense que no expuesto a nada, que no se descubrió a qué, en blanco. Ahora fíjense cómo sube el escaloncito en verde en aquellos trabajadores que sí se sabe que trabajan o están expuestos al asbesto. Y ahí vemos cómo sube un escalón el cáncer. Ahora fíjense en amarillo, son las estadísticas que hay con respecto a la gente que fuma, ¿no? Fuma y tiene cáncer de pulmón. Sube un escalón más. Por lo visto, en este gráfico y en esta estadística, el tabaco es peor que el asbesto. Fíjense, provoca más cáncer. Ahora, ¿qué se vio? Que si fuma y trabaja con asbesto, pasamos un escalón. Fíjense, yo venía caminando pasito por pasito y de repente, si fumo y trabajo con asbesto, fíjense en rojo cómo se va a la cantidad de cáncer de pulmón. Por lo tanto, fíjense la importancia que le tienen que dar ustedes a los trabajadores en las capacitaciones. Acá, como ven, en la placa en donde estoy señalizando con la flechita, podríamos decir que es un pulmón normal. Recuerden todo acá, la columna cervical, dorsal, el corazón en el medio, el diafragma, que es la parte de abajo, y todo esto el pulmón. Ahora, si ustedes ya ven esta placa como normal, si miramos la que está a la derecha, nos vamos a encontrar que encontramos un montón de manchitas blancas. Entonces, bueno, eso ahí nos da que pensar. Son todas áreas donde está ocupado parte del pulmón. Y ahora, fíjense que el asbesto está dentro del 658 como agente. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan? El agente, ¿qué patologías provoca? La asbestosis, la fibrosis pulmonar, puede provocar insuficiencia respiratoria, pero lo más importante es el mesotelioma, que es el cáncer
de la membrana de la pleura, de la membrana del peritoneo y de la membrana del pericardio, que el pericardio es el corazón. Entonces, pregunta de examen, recuerden, no solo el asbesto provoca cáncer de pulmón, sino que las membranas que recubre el pulmón, el corazón y el peritoneo, que es todo el intestino. Esas tres membranas, entonces se llama, como tumor, se llama mesotelioma. De pleura, pulmón, peritoneo, que es el intestino, y pericardio, que es la membrana que recubre al corazón. Y lo otro que provoca es el cáncer de pulmón propiamente dicho. Y, como lo dice el 658, en todos aquellos trabajos que pongan a la inhalación de las fibras de asbesto, en la extracción, tratamiento de minerales, de rocas, todo lo que es la manipulación y uso del asbesto bruto en fabricación, en utilización, en plástico, goma, cardado, hilado, tejido, todo lo que sea textil, todo pastillas de freno, discos de embrague, en aislantes. Entonces recuerden esto porque es muy importante, como uno siempre les dice, y no solo lo podemos llegar a tener en lo que decimos en el trabajo. A veces en nuestras casas, si son casas antiguas o vivimos en departamentos antiguos, en donde hay calderas y donde van a encontrar mucho material que tiene que ver con el asbesto. ¿Alguna preguntita hasta aquí? No, profe. Bueno, ¿las notas las pudieron ver por el CIU guaraní? Yo no, no ingresé. Yo pensé que me lo iba a enviar por mail. No, profe. ¿Ya están todas en Profe, el aula? yo siempre tengo problemas para ver en el Sui Guaraní. Veo mejor en el aula virtual y ahí me fijé y no tengo ninguna nota. ¿Y cómo es en el aula virtual? Pues yo nunca la subí al aula virtual. Sí, usted dejó Sí, ahí el material. Víctor lo recibí. Por donde mandamos el trabajo. No, lo pueden subir por un Excel, profe. Capaz que el profe se refiere a eso, a la aula virtual. Prefiero subirlo por un Excel, si no. Pero no, lo importante es que si después mándenme algún mail, a ver si lo pudieron ver por el CIU guaraní, porque el CIU guaraní del instituto es medio raro. En otros lugares yo subo la nota y la gente lo ve al instante. En el instituto no sé qué es lo que pasa, que a veces se ven y a veces no se ven. Por eso después chequen bien a ver si se ven todas las notas. Profe, yo ingresé al SUI Wendy. y la nota no coincidía con la nota del trabajo práctico. Usted me la mandó por mail y después la subió y no coincidían las notas. No, porque las notas van con trabajo práctico, lo que es el parcial, lo que hice es, ustedes habrán visto que algunos estuvieron flojitos. Entonces, bueno, lo que uno hace es, de lo que rindieron en el parcial, les subí o les dejé más o menos la misma nota de acuerdo a los trabajos prácticos. Ah, perfecto, muchas gracias. Pero están todos aprobados, eso es lo importante. En sí, Yo entré recién al CIU y no... tranquilo. Salvo aquellos que no me saludaron por el Día del Médico del Trabajo, después el resto están todos aprobados. Quedará en ustedes saber quién saludó y quién no. Estamos en el horno, profe.
Feliz día, feliz día. Profe, ¿no la puede mandar por mail a la nota? Porque a mí me llegó la contestación suya de que recibí el trabajo, pero no tengo la nota. ¿Profe se fue? Creo que se tildó, no le funcionaba bien la conexión, me parece. ¡Profe, vuelva! ¡Queremos la nota! Sí. Bueno, se fue. Sí, aparentemente se fue. Ya terminó la clase, me imagino. ¿A ustedes el trabajo número 3 les parece calificado o no? No, a mí no me aparece No, calificado a y mí el 2 yo tampoco. lo mandé por mail, tampoco me lo calificó, no sé. No sé qué nota tengo. A mí me envió un mail diciendo de que había recibido los dos, el 2 y el 3. Me confirmaba, pero nada más. Bueno, ya fue, yo salgo, no creo que vuelva el profesor. Y si salimos y volvemos a entrar, porque no sé.